Hola, ¿qué tal? Vamos con el segundo tomo de Los Malditos, que después de mucho tiempo por fin se ha editado en España. Hasta el momento es lo único que ha editado, los dos tomos. El primero incluía los 5 primeros números de la serie y los 5 segundos. Son dos arcos cerrados. Son entre sí independientes, con una pequeña salvedad, pero bueno, eso quizás sería de cara a un hipotético tercer tomo, pero que de momento ni siquiera se ha planteado en Estados Unidos. Así que eh, no es una cosa que corra especial prisa. Eh, la historia de Las doncellas vírgenes, igual que en el primer tomo, es una revisión de textos bíblicos de una forma hiperrealista, muy cruda, muy cruenta, dando quizá un giro al tema de la divinidad, mmm, quitándoles cualquier carácter sagrado, sino simplemente seres poderosos y los humanos seres que sufren a esos seres poderosos. Aquí estas doncellas vírgenes, niñas vírgenes, viven protegidas en la montaña por una orden de mujeres que parecen monjas y otra orden de mujeres guerreras que las protegen del exterior. La realidad es que las crían para ser parejas de los dioses, basados en una frase del Génesis con la que inicia el tomo. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. De esa frase parte todo el tomo. Y, como digo, estas guerreras y estas monjas que las protegen en realidad se muestran como seres totalmente bárbaros, brutales en el trato a las niñas. Obviamente ese emparejamiento con los dioses tiene truco y es un truco bastante cruel cuando se demuestra. Y dos de ellas, las protagonistas del trato, intentan huir. Toda la historia cuenta la huida de ellas eh, a través de las zonas inmediatamente alrededor de esa montaña protegida, con las guerreras persiguiéndolos, las monjas también en su búsqueda, eh, otros peligros, todos provenientes de la Biblia. El dibujo, a mí me parece que es una maravilla, tanto en el primer tomo como en este. Es un dibujo muy sucio, a juego con la suciedad y la crudeza de la historia, con mucho detalle, con mucha caracterización facial de los personajes, con mucho detalle a elementos mitológicos, y que refuerza ese carácter cruel y duro de la historia. Ya hubo gente que se quejaba en el primer tomo de que había violencia y que involucraba a niños. Obviamente hablamos de un relato bíblico en el que los personajes, digamos que maduran desde una edad muy joven. Aquí obviamente son unas niñas pequeñas, recién llegadas a la pubertad, las que intentan escapar, y las que se ven involucradas en actos violentos. Pero en un relato ambientado en la Biblia no tendría sentido que los personajes fueran adultos de 30 40 años. Tiene sentido que sean prácticamente niños los que desarrollan esas historias. De forma que, bueno, para el lector actual puede resultar más crudo ver a un niño involucrado en secuencias de acción o secuencias violentas o muertes, pero realmente es el objetivo de la historia. Digamos, ser fieles al texto íntegro de la Biblia y ver que lo que cuentan allí, tomado a día de hoy, es algo bastante desagradable. Y decía que es un tomo independiente, es decir, la historia que se cuenta aquí no tiene nada que ver con la historia que se cuenta en el primer tomo, se pueden leer por separado, sin que necesites del conocimiento del otro, excepto en la última página en la que un personaje de este tomo se encuentra con un personaje del primero. Como digo, esa unión puede dar lugar a un tercer tomo en la que sí que se vinculen los personajes de las dos series. Son personajes históricamente conocidos por la Biblia. O sea, que no son personajes que el que no haya leído el primer tomo al leer este no sepa de quién se habla. Se va a conocer de sobra. Y al revés, es decir, si lees un tercer tomo sin haber leído este, pues simplemente es un personaje más el que aparece. No tiene importancia. Obviamente lo mejor es leer los dos tomos. Como digo, me parece una obra muy entretenida, muy violenta. Me gusta mucho ese tipo de retorcer, ese tipo de historias que retuercen la Biblia. Porque me parece que es un libro, digamos, de género fantástico que da mucho juego si es interpretado de formas divertidas, por así decirlo. Con un dibujo que acompaña, con mucho detalle el dibujo. Le digo que es uno de los puntos fuertes de la historia, el dibujo y el detalle que tiene, la narración muy rápida, con mucho movimiento, con mucho cambio en las viñetas.
splash page que pasan a páginas de viñeteado más tradicional. Me parece una obra muy completa, más que correcta, entretenida. Y únicamente, pues, a quien le pueda resultar espinoso un relato sobre la Biblia, bien por ser creyente o por tener o ser más, digamos, más delicado con esos temas, es quien, pues, directamente pasar, porque obviamente es un cómic que va a desacralizar el contenido religioso que pueda tener la Biblia.